Vamos a estar hablando sobre las respuestas a herejías o a equivocaciones, de lo cual llaman doctrinas no esenciales, que para mí sí son esenciales porque modifican nuestro comportamiento. Toda doctrina, toda enseñanza, toda teología que haga rebajar tu temor a Dios, que haga rebajar tu deseo, tu esfuerzo por comportarte bien para Dios, es peligrosa, porque nuestro comportamiento es lo que exterioriza qué frutos estamos dando. Si el fruto del Espíritu Santo es bueno, pues nuestro comportamiento va a ser bueno por fuera. Entonces, doctrinas como no existe el infierno, relaja nuestro temor a Dios y nuestro comportamiento. Las vamos a estudiar. Doctrinas como la gracia anuló la ley, relajan nuestro comportamiento, es decir, de hecho afecta el fruto del Espíritu Santo que estamos exteriorizando. Y esta que vamos a compartir hoy, que vamos a aprender hoy sobre si la salvación se pierde o la salvación no se pierde, es una doctrina que, aunque dicen que no es una doctrina esencial, relaja nuestro comportamiento, es peligrosa si le enseñamos esto a nuestros hijos y a nuestros sobrinos en este mundo que viene LGTBI, de tatuajes, de piercing, de locuras y de drogas sintéticas. Estamos metiéndoles una bomba, una dinamita en la cabeza porque relajan el comportamiento, relajan el temor a Dios y entonces son peligrosas para nuestra salvación. ¿Qué yo hice para esta prédica? El tema es tan amplio, viene desde los tiempos de Lutero. ¿Se imagina? Desde los tiempos de Lutero, hombres, pensadores, poderosos de Dios han discutido sobre los dos temas. Buenos predicadores, buenos pastores, pastores correctos, pastores que admiro, están de uno y otro lado, de una y otra posición. Algunos dicen que la salvación no se pierde y otros que la salvación sí se pierde. Entonces, imagínese, usted abre YouTube, usted abre Internet y hay cualquier 30, 50 videos de diferentes pastores, unos diciendo que la salvación sí se pierde y otros diciendo que la salvación no se pierde. Pero entonces, hermano, hice lo que nunca pensé que iba a hacer acá. Como el tema es tan amplio y ya yo tengo una idea general y tengo mi propia opinión, no voy a dejar de hablarle con qué personaje discutí sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, como vi que era tan amplio el tema y que no se ponían de acuerdo y que tenían muchos argumentos, y conversé con la inteligencia artificial ChatGPT o ChatGPT. Bueno, con el ChatGPT la salvación se pierde o no. Y le voy a leer mi conversación con ellos y voy a reaccionar sobre lo que me vaya viniendo a la mente. La inteligencia artificial no es un Dios ni tiene conciencia de sí misma. Por eso especifique que no es un Dios, porque hay gente que le puede dar misticismo a esto. Para resumirle lo que yo entiendo de la inteligencia artificial, es un motor de búsqueda de Internet con un diccionario parecido al que usted tiene en su celular, que adivina palabras. Usted en su celular va a escribir algo y le adivina palabras. Entonces es como un corrector, como un diccionario de ortografía bien avanzado que tiene a su disposición una base de datos, pero que lo impresionante son los resultados de las respuestas, porque llega el momento que puede parecerte que estás conversando con una persona real, una persona muy inteligente, y te cuesta más trabajo redactar la pregunta que la respuesta que ellos dan. Y la respuesta de la inteligencia artificial es acertadísima. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de la inteligencia artificial? Que aunque no tiene conciencia, tiene virtudes. Es que es una herramienta de trabajo muy poderosa, porque ellos te pueden investigar todo el material que hay en Internet sobre un tema en cuestiones de segundos. Lo que no puede hacer, lo que se debiera pasar uno un mes estudiando distintos predicadores y distintos textos, la inteligencia artificial lo puede revisar en segundos, en minutos. Y después que analices ese gran montón de material, te hace un resumen. Y no solo te hace un resumen, sino te da una opinión de acuerdo a tu enfoque de ese resumen. Entonces es una gran herramienta por ahora. Si va a ser peligroso en futuro, no lo sabemos, pero por ahora es una gran herramienta. Y esto es lo que conversé con la inteligencia artificial. Otra de las virtudes de la inteligencia artificial, ellos tratan de ser neutros, o aparentemente. En temas así, pareciera que son neutros. Ya después uno se da cuenta que la inclinan a la izquierda, que la inclinan al feminismo, a los LGTB, a las religiones que no son cristianas, pero para temas de estudios o debate, pareciera ser que la inteligencia artificial es neutra, es neutral y te da opiniones neutras. Yo le hice preguntas y él me hacía respuestas. Esto fue lo que conversé con ChatGPT
OpenAI. Comencé escribiéndole la siguiente pregunta: ¿la salvación se pierde o no? Y esto es lo que me responde. El debate sobre si la salvación es perdurable o no, es decir, que no se pierde, continua, eterna, o si se puede perder, es un tema teológico que ha sido discutido durante mucho tiempo en diferentes tradiciones cristianas. Hay dos perspectivas principales sobre la salvación: si se pierde o si no se pierde, si es perdurable o si no es perdurable. Y esto es lo que acabé de leer. Entonces, les voy a enumerar las dos perspectivas que me arrojó la inteligencia artificial sobre si la salvación puede perderse o no. Y las dos, es decir, las dos perspectivas principales sobre este tema son, eso me dice la inteligencia artificial. La primera perspectiva, la seguridad eterna. Esta perspectiva le llaman seguridad eterna. Perspectiva de seguridad eterna, perseverancia de los santos, le dicen. Estas perspectivas sostienen que una vez que alguien es genuinamente salvado, nunca perderá su salvación. Los defensores de esta visión creen que la gracia de Dios es suficiente para mantener a los creyentes seguros y que ningún acto humano puede anular la salvación, que ningún acto humano puede anular la obra redentora de Dios. Esa es la primera perspectiva. ¿Cuál? Que una vez que alguien es genuinamente salvado, no pierde la salvación. Segunda perspectiva. La segunda perspectiva de la salvación, pérdida de la salvación, la caída de la gracia. Esta perspectiva argumenta que aunque la salvación es un regalo inicial de Dios, los creyentes pueden rechazarlo o abandonarlo a través de la apostasía. Entonces, esta perspectiva argumenta que aunque la salvación es un regalo inicial de Dios, los creyentes pueden rechazarlo o abandonarlo a través de la apostasía. Pueden renunciar a la fe. Los defensores de esta visión señalan ejemplos bíblicos de personas que aparentemente abandonaron la fe y enfatizan la necesidad de mantener una vida de obediencia continua para asegurar la salvación. Es importante tener en cuenta que las opiniones sobre este tema, eso me dice la inteligencia artificial, es importante tener en cuenta que las opiniones sobre este tema varían según las diferentes denominaciones y tradiciones cristianas. Algunos grupos religiosos sostienen una perspectiva más cercana a la seguridad eterna, es decir, algunos grupos sostienen que la salvación no se pierde, mientras que otros grupos se inclinan hacia la posibilidad de la pérdida de la salvación. Es decir, otros grupos cristianos se inclinan a que sí se pierde, me dice la inteligencia artificial, otras. Bueno, entonces cuando me dijo todo esto, ahora comento yo, me habló sobre las dos perspectivas que existen: la perseverancia de los santos, la seguridad eterna no se pierde, y la otra perspectiva, la caída de la gracia, la pérdida de la salvación. Entonces cuando me explica eso, yo le hago esta pregunta. Le puse: ¿me puedes hacer el favor? Yo estoy educado con la inteligencia artificial. ¿Me puedes hacer el favor de conseguirme versículos para cada una de las dos perspectivas? Sobre aquellos que aseguran que la salvación no se pierde y versículos que aseguran que la salvación sí se pierde. Entonces me dice ChatGPT o ChatGPT: claro, me dice, claro, aquí tienes algunos versículos que se citan a menudo en apoyo de las dos perspectivas principales sobre la seguridad de la salvación. Entonces la inteligencia artificial me está diciendo que sí, que hay dos perspectivas y que hay versículos que ambos defensores argumentan. Me los escribe. Dice seguridad eterna, es decir, versículos que apoyan la seguridad eterna de la salvación. Me dice seguridad eterna, perseverancia de los santos. Esta perspectiva sostiene que una vez que alguien es verdaderamente salvo, no puede perder su salvación debido a la obra de Dios. Y me da estos versículos. Primera de Juan 10, 27 al 29, en la Nueva Versión Internacional. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27 al 29, Nueva Versión Internacional. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Bien, ese sirve para decir que nadie puede quitarle la salvación a uno de los que son genuinamente salvados y que el Padre los tiene en su mano. Me da otro versículo más, Romanos 8, 38 al 39. Seguimos con la Nueva Versión Internacional. Y dice allí: pues estoy convencido de que ni la vida ni la muerte,
ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, acabé de leer 2 versículos, ¿sí? Primera de Juan 10:27 y Romanos 8:38. Ahí acabé de leer 2 versículos que hablan sobre la perspectiva que defienden que la salvación no se pierde. Ahora voy para los otros 2 versículos que me arrojó o que me aportó sobre la otra perspectiva, sobre la pérdida o la caída de la salvación. Entonces me dice ChatGPT o ChatGPT, pérdida de la salvación o caída de la gracia. La segunda perspectiva. Esta perspectiva sugiere que, aunque la salvación es un regalo inicial, los creyentes pueden renunciar a la fe y perder su salvación si abandonan su relación con Dios. Y me da 2 versículos. Dice, Hebreos 6, del 4 al 6, seguimos con la nueva versión internacional. Me regaló los versículos en la nueva versión internacional. Y dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Entonces, este versículo es fuerte y apoya muy bien a los que dicen que la salvación sí se pierde. Dice, es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y participaron del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero recayeron. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que es imposible. Entonces habla de que alguien que tuvo la buena palabra, que alguien que tuvo el Espíritu Santo, que alguien participó de los poderes del siglo venidero, si recayeron, dice aquí que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces es un versículo fuerte para poder respaldar que la salvación sí se pierde, y es un versículo duro, difícil de explicar para los que dicen que la salvación no se pierde. Y me da otro versículo, ChatGPT. Dice, 2 de Pedro 2:20, nueva versión internacional. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos, su última condición viene a ser peor que la primera. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces aquí vuelve a decirme que para una persona que habiendo escapado de la contaminación del mundo, que habiendo conocido al Señor, que se vuelve a enredar en ellas, que si lo hicieron, su última condición va a ser peor que la primera. Quiere decir que son personas que estuvieron en lo que era, pero se volvieron a enredar en las cosas del mundo y su segunda condición fue peor que las primeras. Y dice aquí, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de justicia. Quiere decir que sí conocieron el camino de justicia. Entonces, después de haberlo conocido, se volvieron atrás del santo mandamiento. Bueno, si ven, le leí 2 versículos, me regaló 2 versículos que defienden la primera perspectiva, 2 versículos bastante certeros que me defiende que la salvación no se pierde, y me regala 2 versículos bien certeros, bien buenos, sobre que la salvación sí se puede perder, que lo sugieren. Entonces, ¿cómo quedamos? Por eso es que hay tantos montones de predicadores y pastores que defienden lo uno y otro. Desde los tiempos de Lutero están en esta discusión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos? Me dice la inteligencia artificial. Recuerda que la interpretación de estos versículos puede variar según la condición y la enseñanza teológica. Es importante analizarlos en un contexto más amplio de la Biblia y las enseñanzas de tu denominación. ¿Ves? La inteligencia artificial no se echa la culpa, te da ambas partes y trata de ser neutra, pues aparentemente. Entonces yo le pregunté, pues no quedé conforme, le pregunté, ¿cuáles fueron los principales movimientos en la historia de la iglesia que defendieron las 2 perspectivas principales? Ya me dijo que habían 2 perspectivas principales sobre la salvación, que era que sí se pierde o que no se pierde. Me dio versículos que respaldan a las 2 y yo le dije, bueno, ¿cuáles fueron los movimientos principales o cuáles fueron los principales movimientos en la historia de la iglesia que defendieron cada una de las perspectivas principales? ¿Cuáles fueron los movimientos que defendieron que no se pierde y que sí se pierde? Y me respondió, las 2 perspectivas principales sobre la seguridad de la salvación, perseverancia de los santos y pérdida de la salvación han sido defendidas y discutidas a lo largo de la historia de la iglesia por diferentes movimientos y teólogos. Y aquí una visión general de cómo algunos movimientos históricos se han alineado con estas perspectivas, es decir, con una de las 2 perspectivas. Movimientos que defendieron la seguridad eterna o perseverancia de los santos. La reforma protestante,
La reforma protestante, reformadores como Juan Calvino y los teólogos reformados enfatizaron la doctrina de la perseverancia de los santos como parte de la enseñanza de la predestinación. Imagínense, desde los tiempos de Calvino vienen defensores de esto. Calvino presentó la idea de la preservación divina de los creyentes, afirmando que los elegidos de Dios no podían caer de la gracia. 2. Otro movimiento que defendió, según ChatGPT, la perseverancia de los santos o la seguridad eterna. El movimiento puritano. Los puritanos compartieron la perspectiva reformada sobre la seguridad eterna. Varios movimientos puritanos trataron la doctrina de la perseverancia y cómo vivir una vida que refleja la gracia recibida. Esto le hicieron una pequeña variación. Sí, dijeron que la salvación no se pierde, que hay seguridad eterna en esa salvación que se recibió, pero que hay que vivir una vida que reflejara la gracia que había sido recibida. Ya le añadieron un poquito más de complicación. Ahora me arroja la inteligencia artificial movimientos que defendieron la pérdida de la salvación. Ya me había hablado de movimientos que defendieron que no se perdía y ahora me va a hablar de movimientos, o me escribió sobre movimientos que sí aseguran que se pierde la salvación o que se cae de la gracia. Número 1, el arminianismo. Los seguidores de Jacobo Arminio. Arminianismo. Jacobo Arminio y sus seguidores argumentaron que los creyentes podían perder la salvación si abandonaban la fe o rechazaban a Dios. Su perspectiva se basa en el libre albedrío humano y sobre la responsabilidad personal en la relación con Dios. ¿Quiénes más dijeron que la salvación sí se pierde? El metodismo o el wesleyanismo de John Wesley, fundador del metodismo, de los metodistas. John Wesley, fundador del metodismo, sostenía una visión que a menudo se conoce como seguridad condicional. Si bien creía que la gracia proveniente de Dios y la posibilidad de caer de la gracia, también enseñaba que los creyentes podían mantener la seguridad a través de la fe y la obediencia continua. Él decía que sí, se podía caer de la gracia, se podía perder la salvación, decía John Wesley, pero que si tú te mantenías obedeciendo y te mantenías en la fe y obedeciendo, tú te mantenías seguro en la salvación. También defendieron que la salvación se podía perder o la caída de la gracia, los movimientos pentecostales y carismáticos. De ahí nos llega a nosotros. Porque si los movimientos pentecostales y carismáticos defendieron esto, de ahí tenemos la herencia nosotros de que la salvación sí se pierde. Por eso cuando viene alguien y nos habla de que la salvación no se pierde, lo vemos inmediatamente como una herejía, porque lo tenemos de herencia de hace 20, 30 años atrás, que la salvación sí se pierde. Bueno, me dice ChatGPT que también de los grupos que defendieron la pérdida de la salvación o la caída de la salvación están los movimientos pentecostales y carismáticos. Algunos grupos dentro de estas tradiciones han abrazado la idea de que es imposible abandonar la fe y perder la salvación. Recuerda que le estoy leyendo lo que me dice la inteligencia artificial. Sigue diciendo, sin embargo, hay diversidad de opiniones dentro de estos movimientos en relación a la seguridad de la salvación. Está diciéndome que aunque sí, generalmente los movimientos pentecostales y carismáticos crecieron con esa doctrina de que la salvación sí se pierde, que de todos modos dentro de ese movimiento carismático hay diferentes opiniones, diferentes matices, diferentes ideas sobre esto. Entonces me termina concluyendo ChatGPT, dice, es importante notar que todas estas son generalizaciones y que dentro de cada movimiento hay matices y variaciones en las creencias individuales. Los términos y perspectivas pueden variar según el tiempo y la ubicación geográfica. Entonces me dice eso. Bueno, ya me habló de movimientos. Primero me dijo que sí, que habían dos grandes perspectivas, que se pierde y que no se pierde. Me dio versículos que apoyaban ambas perspectivas y me habló de movimientos que defendieron lo uno y lo otro. Movimientos importantes, considerados para nosotros movimientos de buena doctrina. Entonces le vuelvo a preguntar a la inteligencia artificial, ¿cuál de las dos perspectivas principales defendió Martín Lutero? ¿Cuál de las dos perspectivas principales defendió Martín Lutero? Yo quería saber si Lutero defendió que la salvación no se pierde o que la salvación sí se pierde. Y me respondió ChatGPT. Martín Lutero, el reformador alemán que desempeñó un papel fundamental en la reforma protestante, defendió la perspectiva de la seguridad eterna o perseverancia de todos los santos. Lutero sostenía la doctrina de la justificación por la fe y afirmaba que la salvación era un regalo de Dios que se recibía solo a través de la fe en Cristo, aparte de las obras humanas.
Martín Lutero creía en la predestinación y en la idea de que los elegidos por Dios serían preservados por su gracia. Aunque no enfatizaba la predestinación tanto como lo hicieron otros reformadores posteriores como Juan Calvino, su énfasis en la justificación por fe y la obra completa de Cristo en la cruz sugiere que él compartía la idea de que la salvación no podía ser perdida una vez que alguien había sido verdaderamente justificado por la fe. En resumen, Martín Lutero defendió la perspectiva de la seguridad eterna, en línea con la doctrina de la justificación por la fe, que fue central en su enseñanza durante la Reforma Protestante. Entonces ahí sí la inteligencia artificial me mete en una complicación. ¿Por qué? Porque veo que hay grupos importantes de gente buena, movimientos importantes, llamados por nosotros sana doctrina, que fueron, por así decirlo, los padres de la iglesia protestante, que sostienen que la salvación sí se pierde, y otros grandes hombres o grandes movimientos importantes, buenos, que sostienen que la salvación no se pierde. ¿Lo dije bien? Unos grupos importantes, buenos, que sostienen que la salvación no se pierde, y otros grupos que sostienen que la salvación sí se pierde. Incluso en los grupos protestantes y carismáticos hay matices, hay diferentes ideas, y dentro de ese mismo grupo protestante, evangélico, cristiano, hay muchas diferentes ideas. Y si usted busca en internet, hay buenos predicadores, gente seria que sostienen que no se pierde, y gente seria, gente buena en doctrina que sostienen que sí se pierde, con muchos argumentos. Imagínense, eso está desde Lutero, siglo XVI. Entonces, ¿cómo nos queda de difícil a nosotros definir hoy si se pierde o no? Este tema me está dando que hay personas importantes de buena doctrina defendiendo que la salvación no se pierde, y otros defendiendo que la salvación sí se pierde. Hay versículos bíblicos que me defienden que la salvación no se pierde, y hay versículos bíblicos que me defienden que la salvación sí se pierde. Importantes movimientos, reformadores, demás y demás. Entonces, mire la pregunta que le hago yo a la inteligencia artificial para buscar una solución. La pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Le dije, ¿no podría ser que ambas perspectivas principales están incompletas? ¿No podría ser que ambas perspectivas principales se complementan? ¿No podría ser esto? ¿Qué usted cree? Porque si en la Biblia hay dos versículos que parecen contradictorios, si hay dos versículos o principios que parecen contradictorios, ¿qué usted cree que pueda estar pasando ahí? Que están mal interpretados. Hay muchas cosas así en la Biblia. Hay muchas cosas así en la Biblia que parece que se contradicen, pero cuando uno la analiza, no se contradicen, sino se complementan, ¿sí? Es decir, yo le pregunté, ¿no podría ser que ambas perspectivas principales están incompletas o no se contradicen, no son contradictorias, sino se complementan? Una da una parte y la otra, como dos alas de un mismo avión o de una misma ave. Mire lo que me pone ella, me pone la inteligencia artificial. Es válido cuestionar y examinar las perspectivas teológicas, ya que la comprensión de la fe y la salvación es un tema complejo y en constante exploración. Es decir, me dio un punto a mi favor. Oiga lo que me dice. Me dice, sí, es válido cuestionar. En otras palabras, no importa que desde el siglo XVI hombres tan inteligentes y tan grandes y movimientos tan poderosos y tan buenos de sana doctrina como todos esos movimientos que mencionamos hayan dado su opinión de que es una o lo otro. Es válido, me está diciendo, que usted venga ahora y cuestione ambos. Es válido, no está mal, me está diciendo. Es válido cuestionar y examinar las perspectivas teológicas, ya que la comprensión de la fe y la salvación es un tema complejo y en constante exploración. Y me dice, muchos teólogos a lo largo de la historia han debatido y discutido estas perspectivas. Y es cierto que ninguna interpretación puede capturar completamente la profundidad y complejidad de las relaciones entre Dios y la humanidad. Entonces, la inteligencia artificial me está dando la razón. Me dice, en otras palabras, bien, mano. Bueno, estoy traduciendo de inteligencia artificial al colombiano. Mano, bien por usted. Que examine y que cuestione, que no le importe que tantos hombres poderosos de Dios, cabezones, inteligentes, hayan dado su opinión acerca de lo uno y lo otro. Me dijo, el tema de la salvación es complejo y hay que estarlo explorando completamente. Y muchos teólogos en la historia han debatido y han discutido esas perspectivas. Y es cierto, me dice, ninguna interpretación que ellos han dado ha logrado capturar completamente la complejidad de la relación entre Dios y la humanidad. Me dice, algunas personas creen que las perspectivas pueden ser complementarias o que ciertas verdades pueden estar presentes en ambas. Al final, la interpretación de las escrituras y las creencias teológicas tienden a ser influenciadas por las tradiciones religiosas, la educación y la experiencia personal.
Voy a comentar lo que me dice la inteligencia artificial. Aunque hay muchas personas que han defendido ambas perspectivas, muchos creen que pueden ser complementarias porque hay versículos que apoyan que no se pierde en las escrituras, versículos que apoyan que sí se pierde, y al final las personas, según la cultura, la interpretación o el grupo del cual vienes, son influenciadas por esas tradiciones, por esa cultura, y se inclinan hacia uno de las dos opiniones. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces me sigue diciendo, al final la interpretación de las escrituras y las creencias teológicas tienden a ser influenciadas por las tradiciones religiosas, la educación y la experiencia personal. Es importante recordar, me dice, que las perspectivas teológicas son formas en que los seres humanos intentan entender verdades espirituales y divinas, que pueden estar más allá de la comprensión completa. Es decir, reconoce que cada perspectiva teológica es un intento de nosotros entender las verdades espirituales, las verdades divinas, y que puede estar más allá de nuestra comprensión, que los conceptos que nosotros demos sobre la Biblia pueden quedar cortos, porque a veces esas verdades son grandes, inalcanzables. Me está diciendo. Dice, es recomendable explorar diferentes perspectivas, estudiar la Biblia y consultar con líderes religiosos y teólogos para formar una comprensión más completa y bien informada sobre estas cuestiones. Le escribo, ¿puedes hacerme el favor de valorar estas ideas que tengo sobre ambas perspectivas teológicas? Lo que le estoy queriendo decir que las dos perspectivas se complementan es que realmente Dios es eterno, conoce el presente, el pasado y el futuro, y desde la perspectiva de Él es una cosa entender un principio divino, y desde la perspectiva de nosotros que somos humanos terrenales es otro. Nosotros no somos eternos como Dios. Nosotros ahora no somos como Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Lo que decía el hermano, Dios conoce cuándo íbamos a nacer, cómo íbamos a llamarnos, cuándo vamos a morir. Él lo conoce. Le estoy diciendo yo, le estoy escribiendo yo, la perspectiva teológica que defiende que la salvación no se pierde se basa en versículos que hablan desde la perspectiva eterna, porque Dios es eterno. La perspectiva teológica que defiende que la salvación no se pierde se basan en versículos que hablan desde la perspectiva eterna de Dios. Como Dios es eterno, Él sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Él es eterno, Él sabe quién se va a perder, quién se va a salvar. Por eso para Él, aunque una persona fluctúe en su vida de fe, sabe si esa persona se va a salvar. Y los que defienden que la salvación sí se pierden, lo hacen analizando desde la perspectiva de versículos donde los seres humanos como Pablo tenían que esforzarse porque no sabían si ellos mismos, a pesar de ser heraldos, para otros podían ser eliminados. Eso fue lo que yo le pregunté. Le dije, ¿puede hacerme el favor de valorar esta idea? En otras palabras, le estoy queriendo decir a la inteligencia artificial, ¿puede ayudarme a valorar si yo estoy correcto en esta idea de que los que dicen que no se pierde es porque ven versículos bíblicos que hablan desde la perspectiva de Dios? Y los que dicen que sí se pierden es porque valoran versículos que hablan desde la perspectiva humana. Estoy pues comentando lo que yo creo para que entienda bien esta pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Por ejemplo, Jesús le dijo al Padre, Padre, te doy gracias porque ninguno de los que me diste perdí, sino solo el que era hijo de perdición. Y dicen los que dicen que la salvación no se pierde. ¿Ves? El que se perdió es porque era hijo de perdición. Jesús mismo le dijo al Padre, Señor, te doy gracias porque ninguno de los que me diste yo perdí. Entonces ellos dicen, ve que la salvación no se pierde. Ninguno se perdió de los que el Padre le dio a Jesús. Solo se perdió el que no era salvo, el que no era cristiano de verdad, el que estaba en la iglesia pero no era creyente. Tú le dices, bueno, ¿y si una persona se pasa siendo cristiano toda la vida y al final se aparta? Dicen ellos, no, es que no era cristiano. Estaba en la iglesia pero no era cristiano. Analicemos el punto de vista que yo le estoy preguntando a la inteligencia artificial. Yo le estoy diciendo precisamente esto que muestra este versículo en el cual Jesús le habla al Padre. Le dice Jesús al Padre, Padre, te doy gracias porque ninguno de los que me diste yo perdí, sino el que era hijo de perdición. Pero está hablando Jesús, que es eterno, con el Padre, que es eterno. Está hablando Dios. Desde su perspectiva, ellos sabían desde el principio de la fundación del mundo los que le iba a dar y los que se iban a perder y los que no. Y le está diciendo Jesús al Padre, Padre, nos salió como planeamos. Ninguno de los que me diste perdí. Pero viene Pablo y dice, yo golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre, no sea que yo siendo guía o heraldo a otros, venga yo a ser eliminado. ¿Qué decía Pablo? Que él le costaba obedecer, que la carne le tiraba a la maldad, pero que él mismo golpeaba su cuerpo. ¿Qué es golpear su cuerpo? No es que se daba azotes, sino que hacía fuerza para obedecer. Es decir, que Pablo se esforzaba en poder obedecer la palabra de Dios. Decía Pablo, yo mismo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo a otro, que quiere ser guía,
venga yo mismo a ser eliminado. Pablo, desde su perspectiva humana, como no conoce la eternidad, ni el pasado, ni el futuro, Pablo decía, ¿será que soy salvo? ¿Será que no? ¿Será que, mira, me está dando el deseo de hacer esto mal hecho y esto otro? Mejor golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, porque yo no sé si sea salvo o no. Desde la perspectiva humana de Pablo, él sí creía que podía ser eliminado. Entonces yo creo que los que defienden que la salvación no se pierde, me falta verificar eso. Yo creo que los que dicen que la salvación no se pierde, se montan en los versículos que hablan donde Dios habla él mismo, o donde el ser humano habla de Dios, donde Dios habla con él mismo, hablando de que no se van a perder los que él tiene en su mano, pero está hablando desde su perspectiva eterna. Pero casi todos los versículos, me di cuenta hasta ahora, los que he analizado, que dicen que la salvación si se pierde, está hablando de seres humanos, de nosotros, de personas que estamos viviendo una vida y que nos es difícil mantener la vida de Dios de santidad y obediencia, y que a veces vemos que otras personas lo pueden perder o relajarse o apartarse. Entonces, para nosotros, que no conocemos ni la eternidad pasada ni el futuro, ni conocemos el futuro, para nosotros, hasta que una persona no se muera, no sabemos si era salvo o no. Si alguien conoce física, ha oído hablar del experimento de las rendijas, de la luz. Hacen pasar la luz por una rendija y la luz se comporta como onda. ¿Sabe qué es lo que es una onda? Cuando usted tira una piedra en el agua, hace una onda. Y entonces en la rendija, cuando pasa por la rendija, hay un patrón de interferencia al final, de colores, que habla de que la luz se comporta como onda. Pero cuando se ponen a observar la luz, se dan cuenta que la luz se comporta como partícula. Entonces tiene un carácter dual. La luz se comporta como onda y se comporta como partícula cuando hay un observador. Entonces es extraño. Y a la ciencia hasta hoy no le ha podido dar explicación, porque la misma luz tiene un carácter dual. Es una onda. Y si la miras es una partícula. Y dicen entonces el ser humano tiene la capacidad de crear con la mente y cosas como esta. Y si Dios, que es luz y que lo hizo en la naturaleza sencilla, es capaz de darle a cosas significados imposibles para nosotros como el carácter dual de la luz, ¿cómo no le puede dar este sentido a la salvación? Desde su punto de vista eterno, la salvación no se pierde porque él sabe quién se va a perder, es lo que me acaba de decir el hermano. Y desde el punto de vista de nosotros humanos tenemos que esforzarnos porque no sabemos si podemos perder la salvación. Porque esto se lo voy a comentar después, pero por ejemplo, yo les decía ayer que los hermanos hacen un resumen en su mente y se van con eso para las casas. Y yo empiezo a hablar del origen satánico de las fiestas paganas y tradicionales. Y salen los hermanos diciendo, en el pueblo, en mi iglesia no se celebra la Navidad, al pastor no le gusta la Navidad. Y no vio el trasfondo de la predicación que habla de dónde vienen las fiestas paganas. O hablo de cómo el diablo dirige el mundo a través de la élite y la política y los gobernantes. Salen diciendo, al pastor de mi iglesia dice que la política es del diablo. Hacen un resumen en su mente y se van con eso para las casas. ¿Sí me hago entender? Hacen un resumen. Entonces, yo digo que la ley anuló la gracia y la gente hace un resumen y dice, no, ya no estamos en la ley, pueden matar, pueden robar. O hablamos de que la salvación no se pierde. Y si yo defiendo ese punto de vista, la gente sale con un resumen en su cabeza porque no estudian, no escudriñan la mayoría. Es la mayoría, no son todos. No escudriñan, no estudian. Y entonces salen con un resumen en la cabeza. Y este es el resultado por el que pasa cuando un pastor no da un concepto profundo sobre si se pierde o no se pierde, o cuáles son los puntos de vista. Y dice, la salvación no se pierde y Jesús, en la muerte de Jesús, Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que el 70% de la congregación haga algo como esto que voy a decir. En una iglesia de por allá, el pastor dijo esto, la salvación no se pierde y Jesús en su muerte perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y un hermano llegó a donde otro hermano y estaba con una caja de cervezas. Le dijo, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Toma cerveza, ¿pero qué, te apartaste o qué? Dijo, ¿no viste lo que predicó el pastor? El pastor dijo que Jesús con su muerte perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces es peligroso dar una enseñanza parcial de esta y defender un punto de vista sin llegar a un razonamiento lógico, interpretar y entender, porque la gente hace un resumen en su mente y se van con eso para las casas y se va por lo que les gusta. Entonces eso es lo que yo le pregunté. Le pregunté, hazme el favor, valórame estas dos perspectivas porque no encuentro ningún libro. Le digo a la inteligencia artificial, valórame estas dos perspectivas de que sí, la perspectiva teológica que defiende que la salvación no se pierde, que si se basa en versículos que hablan desde la perspectiva eterna de Dios como un Dios eterno, claro, hay versículos que hablan de que no se pierde porque habla Él, que sabe quién no se va a perder. Entonces, le dije, Él sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Por eso para Él, aunque una persona fluctúe en su vida de fe, Él sabe si esa persona se va a salvar o no. Y que los que defienden
que la salvación, si se pierden, lo hacen desde la perspectiva de versículos donde los seres humanos hablan, como Pablo, desde su perspectiva, donde todavía no tienen conocimiento de la eternidad, no conocen el futuro. Y Pablo sabía que tenía que esforzarse porque no sabían si ellos mismos podían ser eliminados o no. Miren lo que me dice ChatGPT. Me dice, la idea que has planteado es interesante y refleja una manera de considerar las dos perspectivas teológicas sobre la seguridad de la salvación. Estás explorando la noción de cómo las perspectivas pueden basarse en diferentes enfoques de interpretación de las Escrituras y en cómo consideran la relación entre la eternidad de Dios y la temporalidad de los seres humanos. Me arregló lo que yo quería decir, me dice la inteligencia artificial. Me dice, lo voy a volver a leer. Estás explorando la noción de cómo las perspectivas pueden basarse en diferentes enfoques de las interpretaciones de las Escrituras y en cómo consideran la relación entre la eternidad de Dios y la temporalidad de los seres humanos. En esencia, me dice, está sugiriendo que la perspectiva de la seguridad eterna se basa en la omnisciencia de Dios y en su conocimiento eterno de quienes serán salvos, mientras que la perspectiva de la pérdida de la salvación se centra en las exhortaciones bíblicas a la responsabilidad humana y al esfuerzo en la vida de fe. Me dijo, ambas perspectivas han sido defendidas a lo largo de la historia de la iglesia y han sido objeto de reflexión teológica profunda. Tu enfoque de cómo estas perspectivas reflejan diferentes aspectos de la relación entre Dios y los seres humanos es una forma interesante de abordar este tema. Recuerda, me dice que la teología es un campo en constante desarrollo y que las interpretaciones pueden variar según la tradición religiosa y la comprensión individual. Si estás interesado en profundizar en esta línea de pensamiento, puedes investigar más sobre las enseñanzas y argumentos de teólogos y líderes religiosos que han explorado estas perspectivas desde diferentes ángulos. Le pregunto, ¿en la historia hay algún otro teólogo o líder religioso o maestro que haya explorado estas perspectivas? Quiero preguntarles para saber si alguien más ha pensado sobre esto. Voy a repetir la pregunta que le hago a ChatGPT. ¿En la historia hay algún otro teólogo, líder religioso o maestro que haya explorado estas perspectivas de la misma forma que yo la estoy explorando ahora? ChatGPT me responde. Si bien es difícil encontrar exactamente la misma exploración que has planteado, hay varios teólogos y líderes religiosos a lo largo de la historia que han abordado de manera profunda y creativa las perspectivas teológicas relacionadas con la seguridad de la salvación y la responsabilidad humana. Aquí tienes algunos ejemplos de pensadores que han explorado estas perspectivas de maneras diferentes. Número uno, de los que él me dice que han encontrado cosas diferentes, así que han explorado perspectivas que no se han quedado con lo que les han dicho y han buscado nuevas formas de interpretarla porque han encontrado espacios vacíos en ambas. Me dice, por ejemplo, un número uno, me dice ChatGPT, Agustín Hipona. En sus escritos, Agustín abordó temas relacionados con la predestinación y la gracia divina. Su enfoque influyó tanto en las perspectivas reformadas de la seguridad eterna como en el desarrollo del pensamiento agustiniano dentro de la Iglesia Católica. Blaise Pascal, los que están relacionados con la matemática tienen que haber oído hablar de Pascal. Blaise Pascal, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, exploró en sus pensamientos cuestiones relacionadas con la fe y la gracia, abordando la tensión entre la necesidad de la gracia divina y la necesidad de la respuesta humana. Jonathan Edwards, este teólogo predicador del gran despertar americano, abordó la seguridad eterna de la responsabilidad humana en su famosa predicación Pecadores en manos de un Dios airado. Edwards defendió la doctrina de la seguridad eterna, pero también enfatizó la importancia de la conversión genuina y la vida de obediencia de fe. C.S. Lewis, el influyente autor cristiano C.S. Lewis, abordó cuestiones sobre la gracia, la libre voluntad, la seguridad de la salvación en varias obras como Mero Cristianismo y las Crónicas de Narnia. Este fue el escritor de Crónicas de Narnia. Exploró cómo estas perspectivas se relacionan con el amor y la justicia de Dios. John Wesley, el fundador del metodismo, John Wesley, desarrolló la idea de la seguridad condicional. Mientras él creía en la posibilidad de la pérdida de la salvación, también enfatizaba la importancia de la perseverancia y el esfuerzo en la vida de fe. Estos son solo algunos ejemplos, me dice ChatGPT, sobre pensadores que han abordado cuestiones relacionadas con la seguridad de la salvación y la responsabilidad humana de manera profunda y creativa. Sus enfoques varían, pero todos contribuyeron a las discusiones teológicas de este tema. Le puse, ¿podría verificar por mí los versículos bíblicos que son usados para afirmar que la salvación no se pierde y hablan desde el punto de vista de Dios eterno? Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Podría verificar por mí
si los versículos bíblicos que son usados para afirmar que la salvación no se pierden, hablan desde el punto de vista de Dios, hablan desde el punto de vista de Dios eterno, o lo dice Jesús. Le pregunté que si los versículos bíblicos que defienden que la salvación no se pierden, si realmente encuentra algún versículo bíblico que me apoye que sí, es verdad, ese versículo dice que la salvación no se pierde, pero habla Dios, habla desde su punto de vista. Y le seguí preguntando, y si los versículos que son usados para afirmar que la salvación sí se pierden, a ver si me puede verificar si estos versículos hablan desde el punto de vista de la temporalidad de los seres humanos, que como me dices, se centran en exhortaciones bíblicas a la responsabilidad humana y al esfuerzo de la vida de fe. En otras palabras, de esto que te estoy preguntando, si la gente se centró en decir que no se pierde porque encontraron versículos que hablan desde el punto de vista eterno de Dios, o habla Dios desde su punto de vista eterno, y otros versículos hablan de que sí se pierde porque hablan desde el punto de vista de la responsabilidad humana, desde el ser humano, desde la temporalidad de los seres humanos, búscame versículos a ver si es verdad, que se vea, que se note esto. Me puso ChatGPT. Por supuesto, puedo ayudarte a verificar los versículos que se utilizan en cada perspectiva. Sin embargo, ten en cuenta, me dice, que la interpretación de estos versículos puede variar según la tradición y la enseñanza teológica. A continuación te proporcionaré una visión general basada de cómo estos versículos son a menudo interpretados en las discusiones sobre la seguridad de la salvación. Me pone versículos utilizados para afirmar que la salvación no se pierde desde el punto de vista de Dios eterno o de Jesús. Juan 10, 27 al 29, Nueva Versión Internacional. Estos versículos son palabras de Jesús, donde habla que sus ovejas, este versículo lo leímos, por eso no lo voy a leer de nuevo, donde habla que sus ovejas oyen su voz y él las conoce. Indica que nadie las puede arrebatar ni de su mano ni de su padre. Pero entonces habla, sí, que no se pierden, nunca se van a perder esas ovejas, porque habla Jesús con el Padre, desde el punto de vista eterno de ellos. Como dice el hermano, conocían que no se iban a perder. Romanos 8, 38 al 39 de Nueva Versión Internacional. Pablo habla sobre la seguridad en el amor de Dios. Aunque no menciona explícitamente la pérdida de la salvación, se interpreta que se refiere a la incapacidad de separarnos del amor de Dios. Es decir, no nos podemos separar del amor de Dios. No podemos irnos de ahí. ¿Pero por qué? Porque está hablando, aunque está hablando un hombre, está hablando desde el punto de vista de Dios poderoso y eterno. Él sabe que no nos podemos escapar del amor de Dios, ni demonios, ni principados nos pueden apartar del amor de Dios, pero entonces los que se apartaron y se perdieron, entonces no eran los que iban a ser salvos. Pero eso lo sabe Dios desde su eternidad. Entonces eso no implica, comento yo, nuestra responsabilidad de esforzarnos. Que Dios es eterno y sabe quién se va a salvar o no, no implica que tenemos responsabilidad personal en un comportamiento, en una vida de conversión genuina. Porque nosotros sí no sabemos quién se va a salvar y quién no. Y todo el mundo cree que es salvo. Usted se encuentra un católico que va una vez al año a la parroquia y se hace una cruz de ceniza en la frente y tiene una virgencita de plástico en su casa y una Biblia en la entrada y va al billar y a la discoteca todos los días de su vida y él cree que es bueno y que no le hace mal a nadie y él le dice que él es salvo. Hace poco a una mujer le dije, si no vas a la iglesia, si no te conviertes y no buscas de Dios, vas a ir para el infierno. Yo, ¿cómo? Usted no puede decir eso, me decía. Usted no sabe, usted no puede juzgar. Una persona que nunca va a la iglesia, ni a la católica ni a la cristiana. Bravo, porque yo le estaba diciendo que se iba a ir que iba a perder la salvación y se iba a ir para el infierno. Desde el punto de vista de ella era salva. Y ni siquiera tiene el conocimiento de lo que una iglesia de falsa doctrina tiene, porque no va a ninguna, ni a la católica, ni a la cristiana, ni a ningún lugar. Entonces me dice ChatGPT, versículos utilizados para afirmar que la salvación sí se pierde, pero desde el punto de vista de la temporalidad de los humanos. Me está verificando mi exploración teológica. Dice ella, número 1, Hebreos 6, del 4 al 6. Ya no lo voy a leer porque ya lo dijimos. Estos versículos hablan de que las personas que han sido iluminadas es imposible que se aparten y que puedan regresar. Entonces dice aquí, estos versículos hablan de personas que han sido iluminadas y han probado el don celestial, pero luego recaen. Se interpreta como una advertencia sobre la apostasía. Es decir, en estos versículos de Hebreos 6, del 4 al 6, está hablando de personas, de seres humanos en nuestra vida cotidiana. Ya no habla desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista de nosotros aquí, horizontal, tú a tú, face to face, sobre personas que ya probaron el don de Dios, que fueron iluminadas. ¿Se acuerda que ahorita leímos el versículo? Que recibieron del Espíritu Santo y que luego recaen. Entonces, pues está hablando desde el punto de vista de nosotros los hombres, que vemos una persona que está bien 3 meses y después se aparta, o que está apartado 6 meses y después regresa, o pues, se vuelve a apartar y vuelve a regresar, y se regresa y se vuelve a apartar. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que no soy Dios? Dios sí sabe,
Jesús le puede decir al Padre, mire, aquel tipo se perdió, pero era hijo de perdición. Y todos estos se salvaron, pero eran hijos de salvación. Eso lo puede decir él, pero no implica, no quita mi responsabilidad personal, porque yo no soy eterno, ni conozco, ni tengo el conocimiento eterno de Dios. Yo no sé quiénes se van a perder y quiénes no. Yo simplemente veo que una persona se apartó y se fue para el trago. Allá en Cuba, en una iglesia, había un líder de alabanza que se convirtió, pasó como 5 o 10 años en la iglesia. Después lo pusieron de líder de alabanza. En la alabanza estuvo 10 años de líder de alabanza y se apartó y fue a pertenecer al grupo LGTBI. Entonces, ¿cómo hago cuando yo digo, no se apartó, se perdió? No sé si dentro de 10 años más se vuelve a convertir, tengo una experiencia fuerte y vuelva a aceptar al Señor y se salve, porque yo no soy eterno como Dios. Desde mi punto de vista temporal humano, los versículos que le voy a aportar a él, ¿cuáles son? Estos. Me da otro versículo ChatGPT, me dice 2 de Pedro 2:20 y me lo comenta, 2:20 al 21. Pedro habla en ese versículo de aquellos que conocieron el camino de justicia, pero se volvieron atrás. Usa su ejemplo como posibilidad de perder la salvación. Entonces, en ambos casos, me dice ChatGPT, las interpretaciones pueden ser diversas y a menudo se basan en el contexto de la gramática y la teología general de la Biblia. Las formas en que estos versículos se aplican e interpretan depende de la perspectiva teológica de cada individuo o cada tradición religiosa. Yo le pregunto, bueno, si no es mucho pedir, me gustaría encontrar todos los pasajes y versículos que han sido usados en la historia para poder afirmar que la salvación no se pierde y hacer un análisis desde el punto de vista de Dios eterno o de Jesús. Y luego me gustaría encontrar todos los pasajes y versículos que han sido utilizados en la historia para afirmar que la salvación sí se pierde y hacer un análisis desde su punto de vista de la temporalidad de los seres humanos. Me puso ChatGPT, entiendo tu solicitud, pero proporcionarte todos esos pasajes y versículos que han sido utilizados históricamente para sustentar ambas perspectivas requeriría un análisis exhaustivo de la Biblia dado el alcance de esa tarea. Entonces, pero puedo proporcionarte una selección representativa de versículos para cada perspectiva y hacer un análisis general de los puntos de vista que has mencionado. Es decir, me puede buscar para mí versículos y darme un comentario sobre esas perspectivas. Por ejemplo, versículos para afirmar que la salvación no se pierde desde el punto de vista de Dios eterno o Jesús. Juan 10:27 al 29. Mis ovejas me oyen y conocen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Ya vieron lo que comentamos ahorita de esto. Romanos 8:38 al 39. Pues estoy convencido que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, otros dos versículos. Versículos que se usan para afirmar que la salvación sí se pierde desde el punto de vista de la temporalidad de los seres humanos. Hebreos 6:4 al 6. Es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Otro más, 2 de Pedro 2:20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredaron otra vez en ellas y son vencidos, su última condición viene a ser peor que la primera. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces usted puede ver cómo hay versículos certeros que defienden que no se pierde y versículos certeros que defienden que sí se pierde. Entonces los grupos se hacen de un grupo de estos versículos y defienden una posición. Que yo le pregunté a ChatGPT cuál es mi proposición teológica, que hasta ahora todos los versículos que he encontrado de los que hablan que la salvación no se pierde, han encontrado versículos que habla Dios o que habla el hombre desde el punto de vista de la eternidad de Dios, que habla desde el punto de vista donde la eternidad de Dios sabe que esas personas no se van a perder y que no quita nuestra responsabilidad porque hay un grupo de versículos que afirman o insinúan que sí se pierde la salvación, pero habla desde la temporalidad de los seres humanos que no conocen la eternidad y para ellos a simple vista, ahí de manera horizontal, miran a las personas y ven cuando se apartan o regresan y para ellos entonces sí se puede perder la salvación. Y que Dios sea eterno y sepa cuáles fueron predestinados, cuáles son salvos, no quita nuestra responsabilidad personal en dar fruto y en el comportamiento, en una conversión genuina que muestre
esos frutos y ese comportamiento. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, como siempre me dice que es importante que recuerde que esto depende de la tradición y la teología individual y de en qué lugar yo crecí, cuáles son los maestros que tuve y que cuáles son las perspectivas teológicas, siempre me pone esa justificación. Entonces yo seguí ahí preguntándole que me buscara más versículos para sustentar ambas perspectivas, pero lo vamos a dejar para otra enseñanza. Me dio más versículos que hablan sobre la perspectiva de que sí se pierde y de que no se pierde, ¿sí? Me dice que hay más versículos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que se han utilizado para sustentar ambas perspectivas teológicas, de que sí se pierde y de que no se pierde, ¿sí? Por ejemplo, para afirmar que no se pierde la salvación, pero desde el punto de vista de Dios eterno de Jesús, Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes se la irá perfeccionando hasta el día en Cristo Jesús. Él está convencido de que el que comenzó la va a terminar y no nos vamos a perder. Efesios 1:13 dice, y en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio, que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo de la promesa, quien es garantía de nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Y Jeremías 32:40, haré un pacto con ellos eterno, nunca dejaré de serles bien y pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Si ve, estos versículos hablan de Dios eterno, desde su perspectiva no se le va a perder el que sabe que no se le va a perder. Pero mire estos versículos que se usan para afirmar que la salvación sí se pierde desde el punto de vista de la temporalidad de los seres humanos. Otros, Mateo 24:1-13, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, aquí habla de nosotros como seres humanos desde nuestra temporalidad. El que persevere será salvo. Quiere decir que el que no persevere se va a perder. Pero habla desde qué punto de vista. Nosotros, hermano, que no somos eternos como Dios. 1 Corintios 9:27. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado o yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice que puede ser eliminado. Dios sabe desde la eternidad que Pablo se va a salvar o que no se va a salvar. Pero Pablo no. Y tiene que luchar. Mire cómo dice. Dice, yo mismo, sino que golpeo mi cuerpo, dice, no me confío, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Que yo sea pastor no me asegura a mí que yo voy a ser salvo, tengo que tratar de obedecer porque yo no sé, Dios sí sabe quién va a ser salvo o no, pero nosotros no. Ezequiel 18:24, oiga dice, pero si un justo se aparta de su rectitud y comete maldad, imitando todas las prácticas abominables que comete el impío, ¿vivirá? No se tendrá en cuenta ninguno de los actos justos que haya hecho. Por la traición que ha cometido y por el pecado que ha cometido, por estas cosas, morirá. ¿De quién habla? De uno que era justo y se apartó desde Ezequiel en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que si yo veo que hay varios versículos que están en aparente contradicción, lo que mejor puedo hacer es tratar de complementarlos o ver cómo juegan ellos ahí. ChatGPT siempre me dice, pero recuerda que la interpretación de estos versículos puede variar, que estos son solo ejemplos, que la teología es una disciplina profunda en constante evolución y que las perspectivas teológicas pueden variar según la tradición y la interpretación individual. Si deseas profundizar en un enfoque específico, te recomiendo consultar fuentes teológicas confiables y estudiar con detenimiento el contexto de los versículos. Es decir, ella no se echa la culpa. Bueno, vamos a orar, vamos a terminar. Espero que les haya sido de bendición. Entonces van a una iglesia donde el grupo teológico influenciado que la salvación no se pierde y a tomar cerveza y a fiestar, hermano, vamos a parrandear y al billar y a fiesta y verbena, que la salvación no se pierde. Y entonces se están equivocados. Viene el otro grupo que cree que la salvación sí se pierde y se esfuerza y lucha y puede ir a dar al legalismo religioso, de esforzarse para no perder la salvación, de trabajar para no perder la salvación. Entonces, ¿no será que tenemos que investigar, indagar más, predicar y estudiar las cosas y planteárselas a la congregación, así se duerman o no les interese? Algunos habrá, uno, dos, tres, 10, que sí, a pesar de que parezca un enredo, digan, esto me hizo pensar. ¿Ve dónde está la dificultad? Si yo vengo y les digo que la salvación no se pierde, es media doctrina. Y una verdad truncada se puede convertir en una mentira. Y puedo mandarlos a tomar cerveza, a afectar su comportamiento, a volvernos mundanos y afectar su eternidad. O puedo pertenecer al otro grupo y volvernos tan legalistas religiosos, decirle que si la salvación se pierde y que hay que esforzarse y trabajar duro y volvernos legalistas religiosos y volvernos más malos que los mundanos.
¿Qué tal si estudiando y analizando podemos llegar a un consenso como este que le plantea la inteligencia artificial? Y me dijo que no ha visto, encontró varias personas que han defendido puntos de vista y demás, pero que este nunca lo había visto, me dice, de que, claro, los que defienden que la salvación sí se pierde, lo hacen porque analizan versículos donde habla Dios desde su eternidad o donde habla el ser humano desde el punto de vista eterno de Dios. Y que los que dicen que la salvación sí se pierde, lo hacen desde la temporalidad de los seres humanos y desde su necesidad de esforzarse para poder vivir los estándares de Dios en agradecimiento a que nos salvó. Cada tema bíblico es una complicación, no porque sea difícil, porque nuestros intereses están en otras cosas. Si su interés es carros, fincas, proyectos económicos, ropa, vivir mejor cada vez más, esto le parece tedioso. Pero esta es su salvación. Si usted cree que de verdad hay eternidad, esto es lo más importante, porque en unos añitos vamos a ser viejitos y nos vamos a morir. Las personas mayores no hace nada, eran modelo del año. Y nosotros vamos a envejecer y vamos a estar viejitos si no viene el Señor primero. Y los que murieron hace 2000 años y los del siglo XVI que discutían con Lutero si se perdió o no, hace muchos años se los comieron los gusanos y ya forman parte del subsuelo, son tierra, polvo hace muchos años. Su interés, el interés que mostraron en aquellos tiempos por aprender de Dios, es lo que los tiene en un lugar u otro. Entonces, estos temas son importantes. Es hora de que entendamos la necesidad de volvernos estudiosos de la Biblia. Por eso, el que quiera una iglesia que sea un show, un circo, ahí les mandé un video de un pastor español que dice, en ningún versículo bíblico habla de que hagas un show, de que hagas un circo, de que pongas teatro, de que pongas mimo, de que pongas luces, de que pongas humo, de que hagas chistes para atraer a la gente. La Biblia sí te dice que la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Cómo será que Pablo comenzaba a predicar a las 6 de la tarde y terminaba al otro día por la mañana? Entonces, si nosotros queremos ser salvos en medio de tantas falsas doctrinas, en medio de tantas equivocaciones, en medio de tantas mentiras y verdades, tenemos que encontrar un rayito de luz. Y ese rayito de luz es Cristo, la palabra de Dios, interpretándola como verdaderamente es a nuestros corazones. ¿No lo podemos hacer? Si hubo tantos inteligentes como Lutero, como Wesley, como Jonathan Edwards, como movimientos tan importantes como los puritanos o los otros, que creyeron que sí o que no y que dieron opiniones. Entonces, qué bendición para nosotros que Dios nos pueda estar dando cosas como estas, en este tipo de doctrinas y en otras más. Entonces, vamos a orar para terminar.